el COVID por un lado, por un rato, aunque siempre está presente, pero bueno, es cuestión de tiempo. Le damos la bienvenida a Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente. ¿Con qué temática? Bienvenido. Vamos a estar hablando de vientre subrogado, una de las tantas técnicas que está prevista ya en nuestro país desde la Ley de Reproducción Asistida, que es la 19.170. Gracias por ayudarme, diputado. Pero que tenía para lo que es exclusivamente la subrogación de vientre, que insisto, es una de las posibilidades, cuando ya realmente hay un impedimento real en el vientre de quien va a ejercer la maternidad para la gestación, entonces se necesita un vientre, tenía en algunos artículos algunos puntos que se entienden limitantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquello de que solo podía ser mujeres de tu familia de segundo nivel de parentesco. ¿Y qué pasa si no hay mujeres en tu familia? Es una de las tantas situaciones que en la práctica y en los hechos han frustrado un poco todo el buen espíritu e intención que tenía la propia ley. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Victoria, a todo el panel, muchos conocidos. Intentamos llegar a tener un poco más de justicia con familias que sufren mucho, con igualdades que el país tiene que seguir reconociendo y problemas que lamentablemente la ley no lo ha podido solucionar. Podemos empezar de cero, porque después dije, capaz que no todo el mundo sabe lo que es subrogar un vientre. ¿Qué es la subrogación de vientre? Empecemos capaz que un poquito antes. El Uruguay tiene una ley de reproducción asistida, por lo cual a todos los uruguayos, a todos quienes quieran tener familia y procrear, el Estado también ayuda y protege dentro de esta ley para poder tener familia. Sí, porque, si me permite un paréntesis, de otro modo, son técnicas que pueden resultar muy onerosas. Y ahí se generaba una inequidad muy importante, ¿no? Podías tener hijos, dificultades mediante, si tenías recursos y si no... Las cubre el Fondo Nacional. Después, otro dato, Victoria, que a mí, por ejemplo, antes de meterme en el tema me llamó la atención. Entre el 15 y el 18% de la población en edad reproductiva tiene problemas de fertilidad. Entre el 15 y el 18%. En el Uruguay hoy se hacen entre 3.000 y 3.500 tratamientos de in vitro y de fertilización, por lo cual es un número muy alto. Y a su vez, digamos, en mujeres menores a 35 años la posibilidad de éxito está en el entorno del 50% y ya cuando se acerca a los 40 años estamos en un promedio del 20%. El tema es que, claro, la vida, ¿no? La cultura, la vida en sociedad moderna ha llevado a que las mujeres empiecen a plantearse bueno, la maternidad más adelante, más tardíamente, claro, y ahí es cuando el cuerpo se nos desajusta un poco, pero es la realidad un poco, ¿no? Es más, hoy empezar a tener hijos a los 20 pareciera a veces como que demasiado joven, ¿no? Cuando otrora a los Antes 20 ya tenían 4, revés, ¿no? sí. Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a enfrentar los problemas y es lo que la ley, por solucionar otro problema, dejó un problema instalado. Entonces, por eso me gusta el panel y me gusta pedir de antemano un tratamiento, porque es un tema muy delicado, es un tema muy sensible y es un tema a veces de difícil entendimiento cuando se comunica mal. Esto es, cuando hablamos de subrogación de vientre es que la pareja que decide tener familia no puede tener en el vientre de la madre, de su pareja, ese niño, por lo cual intenta subrogar y que otro vientre pueda tener a su hijo. Es la gestación en un vientre ajeno. En vientre ajeno. ¿Ah? Ahora, ¿Qué es lo que prohíbe? Sí. Discúlpame, porque eso lo sigue prohibiendo, porque es para tapar la primera discusión. En Uruguay está prohibida el dinero, digamos, el alquilar un vientre. El que alguien gane o lucre con eso. Exacto. Lo que nosotros no modificamos. O sea, la propuesta que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver con alquilar vientres. Lo que existe en el Uruguay y la ley previó para evitar el alquiler de vientres es que solo se permite en segunda línea familiar la subrogación de vientres. ¿Esto qué significa? Madre o hermana. Cuando las parejas no tienen ni madre o hermana para subrogar... O la madre ya está en una edad que tampoco... O las hermanas están en una edad... O también hay casos que se han dado en donde los líos familiares son brutales. Donde el meter este tema en la interna familiar implica
un lío familiar. Perfecto, no te cobro en plata, pero te la cobran en especias el resto de la vida, capaz, ¿no? Sí, o ir a una reunión familiar y no sé si sí, sos la madre o la tía, facturas, ¿no? Es sí, una sí, cosa muy fuerte que el Estado obliga a esa pareja, y te voy a dar después una serie de cosas que son las que me fueron llegando para llegar a esta solución, e intentar que de una vez por todas todos puedan tener familia. La subrogación existe en el Uruguay y la subrogación existe en el mundo. sí. Las familias que tienen dinero hoy pueden ir a Estados Unidos a $150.000 o a países de Europa del Este a $100.000 y subrogar. Sí, y ni siquiera, a ver, y tampoco parejas, lo puede hacer una persona sola. Sin puede duda. usar un banco de semen. Y tenemos, o sea, Dos hombres. dos hombres, o sea, lo y que tenemos quieran. otro dato importante. El Uruguay tiene los mecanismos en los consulados por lo cual las parejas que van a subrogar fuera del país pagando dinero vienen con la cédula uruguaya. O sea, los niños nacidos tanto en O sea, no existe limitación en alguna Georgia, para el que quiera subrogar vientre en fuera el del exterior. país pagando. Ah. Sí tenemos el problema en el Uruguay. Pero pará, más allá de que tiene que ser esto de o tu madre o tu hermana, además, ¿qué pasa? ¿Solo contempla parejas Bueno, la ley de reproducción asistida, heterosexuales? bueno, ese es otro problema agregado que Claro. existe en el caso de la subrogación. No parejas heterosexuales, por ejemplo, parejas homosexuales, que hoy la ley protege porque tenemos una ley que avanzó en el sentido de la protección. La mujer puede ir a una clínica y ser receptora de donación de esperma Sí, y en su vientre tener familia. sí. La pareja hombre no. Y esa es otra de las diferencias ¿No puede importantes. subrogar un vientre? Y porque hoy está prohibido, a no ser que sea su hermana. No puede subrogar o su madre o su hermana no puede subrogar un vientre. Por lo cual ahí hay un nivel de injusticia también importante. ¿Qué es lo que nosotros intentamos? Es llegar a un nivel de justicia entre todos aquellos uruguayos que quieran subrogar. Y sobre todo los que menos tienen, las familias que se enfrentan a problemas. Hay un caso que dio a todo un estudio de la Facultad de Derecho que hace a que este artículo es inconstitucional, el 25. Por ejemplo, el caso de una chica de 23 años, casada con un chico de 24, que le diagnostican cáncer de útero. Antes de la operación, sacan los óvulos y intentan y tienen todo para poder entrar a un proceso in vitro. Sí. La chica se somete a la operación, por lo cual ya no lo puede tener en su vientre, pero ambos son únicos hijos. El Uruguay no tiene respuesta para eso. El Uruguay no tenemos a quién dirigirnos para decirle a esa pareja, bueno, que alguien defina que si tiene una amiga, si tiene a alguien que está dispuesta a Perdón, ¿y esa ayudarla. pareja no tenía madre ni hermana? No tenían hermanas y la madre ya estaba en una edad muy avanzada. Por lo cual, a esas parejas que de repente tienen 8, 10 embriones, porque los dos en su momento estaban bien, Sí, claro. lo que le decimos desde el Estado es tirar los embriones. Sí, sí. Porque no tenés, y si no tenés, o tenés dinero y salí a subrogar fuera del país, o simplemente tiralos, porque no le damos ninguna opción. Claro. ¿Qué es lo que Y nosotros... ese caso ilustra a la perfección uno de los La inequidad. problemas, claro. Esos son los casos tal vez más fuertes, pero que hay muchos. Te digo que desde hace 3 días a esta parte, no menos de 70, 80 llamadas al despacho con la posibilidad de abrir esto. Por eso me interesa mucho aclarar. ¿Qué es lo que estamos nosotros intentando en la ley? Es dar una autorización a la Comisión de Reproducción Asistida que hoy existe en el Ministerio de Salud Pública para que intervenga ante estos casos y que estudie cada caso, pero que tenga una salida para autorizar. ¿Qué es lo que sucede hoy? Si la persona comprueba que es oneroso, que logra comprobar que no hay dinero de por medio y que tiene a alguien dispuesto Una a amiga, subrogar, por ejemplo, una amiga, sí. por ejemplo, hoy no hay quien defina porque la comisión no tiene potestades, porque la ley lo prohíbe directamente. Y eso es sumamente injusto. ¿Sería quitar ese artículo? Lo que nosotros estamos haciendo es modificar la prohibición, donde dice segunda línea familiar, Sí, que es- eliminarlo, Sí. y en el artículo 31 otorgarle a la Comisión de Reproducción Asistida Potestad para la decidir caso a potestad caso. para decidir caso a caso. Bien. Eh, Ahora, en lo que es costo-beneficio, ¿no? Yo entiendo que el tema de que no se lucre con esto es clave, pero también usted planteaba la gran dificultad de que se terminan pasando facturas no económicas, ¿no? Pero más bien de relacionamiento interno.
y hasta esa cosa de es mi madre, no, es tu tía, no, bueno, pero eso no se va a evitar. Tampoco, eso no se ha pensado o encontrado un mecanismo para que sea evitable. Lo que pasa, Victoria, es que esto es, a ver, el mundo de cada familia es el mundo de cada Sí. familia. Mm. Y creo que desde lo legislativo está mal que nos involucremos. Lo que tenemos es que abrir todas las posibilidades y sea quien sufre o quien quiere, en definitiva no es un sufrimiento, es quien quiere avanzar en agrandar la familia, en procrear en este país, darle todas las posibilidades para que lo haga de la mejor manera y que ese niño pueda venir en el mejor estado y que nosotros como sociedad tengamos todas las herramientas para proteger ese desafío de procrear. Sí. Y eso es lo que nosotros intentamos con este proyecto de ley, que hoy lamentablemente tenemos cientos de denuncias, cientos de casos que, bueno, o que gente famosa que ha hipotecado sus bienes para ir a subrogar fuera del país, hubo un caso muy sonado, hay casos de los cuales por enfermedades no terminan y sobre todo los que más sufren son los que entran al proceso, que el Estado apoya y paga esos tratamientos, no llegan a tener éxito y a su vez el propio Estado le dice, bueno, hasta acá podemos llegar, llegaste, claro. Y no puedes hacer más nada. Cuando esa misma persona hace así y ve que alguien con recursos viajó y llegó a donde quería llegar. Exacto, pero a su vez también el Estado uruguayo le proporcionamos a esa persona con recursos que subrogó fuera del país todo para que ese niño llegue con cédula uruguaya. En el caso de la Alemania, de la Europa del Este, Ojo, o de Estados Unidos. supongo que tampoco se trataría de ponerle trabas a quienes pueden hacerlo. Al ¿no? contrario. Pero sí buscar una forma de allanarle el camino a los que están acá sin recursos. Exactamente. Bien, y ahí se abría a amigas, conocidas, gente nada, que esté dispuesta a, porque también puede ser porque desde el momento que no es oneroso es un gran gesto de amor, ¿no? ¿Hay muchas mujeres dispuestas a eso? ¿Qué se ha rescatado? Porque una cosa es que sea tu hermana, tu íntima amiga, tu hija. Yo creo que el Uruguay es un país y en general la sociedad es muy solidaria y hay gente que está dispuesta a hacer muchas cosas por otro y creo que eso hay que fomentarlo y sobre todo porque tenemos un país que tenemos las condiciones que también debemos aclararlo. La ley prevé que no cualquiera puede subrogar. Cuando una persona va a la clínica, las clínicas tienen la obligación de saber de que está en buen estado de salud, de que tiene las posibilidades. Aún así puede haber problemas, ¿no? En un embarazo. Entonces, ¿quién se hace cargo de los costos? ¿Quien está gestando o la pareja que subroga el vientre? Bueno, ahí está regulado. Lo que nosotros no cambiamos la regulación. Lo único que hacemos es habilitar lo que está regulado a que para no sea solo madre y hermana. A la que no sea solo madre y hermana, ampliamos a la posibilidad, en la medida de también dejar todas las posibilidades abiertas. Si hay una buena relación, si la persona tiene la madre o la hermana, bienvenida sea. Y si no lo tiene, no le cerremos las puertas. Bien. Hay juristas que consideran que modificar este artículo consideran al revés, que la ley de reproducción asistida es parcialmente inconstitucional, porque justamente lo que explicaba él, que es no atender la equidad de derechos, no ser equitativa, que está consagrada por la Constitución, determina que la ley sea parcialmente inconstitucional. Entonces, pero ¿cuál camino es más no, pero es rápido? inconstitucional en este sentido, porque le da el derecho a la mujer de hacerlo. No le da el derecho al hombre, que a veces no es el hombre de una pareja homosexual, pero es un hombre que quiere tener su hijo y él dispone de su espermatozoide, de su gameto masculino y puede generar, fecundar un óvulo y puede subrogar un vientre. Pero en este caso, solo las mujeres pueden hacerlo. Quiere decir que desde el punto de vista constitucional hay un derecho conculcado que me parece que está bueno que se modifique. Bueno, pero no puede ¿esta modificación alcanza a lo que plantea Selva de que pueda un hombre solo resolver? Lo que nosotros estamos proponiendo en este momento, no. ¿Y por qué no se propone ya todo junto? Bueno, vamos por parte, dijo. Acá la realidad es que estos temas, simplemente esta modificación, que parece bastante de sentido común, ya ha generado críticas importantes. Sí, pero vuelvo al punto. Una mujer hoy vive en Uruguay con recursos, sin pareja, obtiene lo que necesita de un banco de semen y puede subrogar un vientre afuera. Sí, exactamente, pero no, lo puede hacer directamente en este país.
porque Pero Pero digo, puede y acá montar también, semen. la ¿Por qué mujer no la puede puede, mujer puede hacerlo. es el hombre el que no puede por qué no hacerlo. puede extenderse Claro. de una Esa vez es la gran para el iniquidad. hombre? Bueno, eso es lo que fue, nosotros intentamos hacerlo en el camino de lo posible, De lo posible. ¿no? Ya a veces uno por querer avanzar tanto, a veces termina no logrando los pequeños avances que podemos ir logrando. ¿Seguimos en la etapa en la que matrimonio homosexual sí, pero no adopción de hijos? Bueno, yo creo que el Uruguay ha avanzado mucho en eso y creo que esta ley, en general, cuando se aprobó, reconoce también la posibilidad de hacerlo. Creo, sin lugar a dudas, que hay una injusticia y una diferencia entre la pareja mujer, entre la pareja de mujeres y entre las parejas de hombres Hay en cuanto a la inequidad, sí. reproducción, sin duda. Bien. Bueno, supongo que también dependerá de cuánto insistan, ¿no?, en querer cambiar esa ley. Las mujeres suelen saber hacer ruido, ¿no?, y tener su buen lobby. Además de que Hay que ver que los necesitamos hombres lo niños, quieran. ¿no? Para este Uruguay casi despoblado. Sí, por acá. Es una ley, lógicamente, que yo la aplaudo, la verdad, porque me parece que era un debe. Dentro de la ley original era un debe. No entendía por qué se justificaba el vientre hasta el segundo grado y no a alguna otra persona, porque en definitiva es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es gestar en otro vientre. Esa es la situación. Después habrá que ver si hay mayor o menor confianza. Bueno, ese es otro tema, pero la aplaudo. La aplaudo porque es una muestra de que la sociedad evoluciona, ¿verdad? Y a su vez, las normas tienen que ir evolucionando con la evolución de la sociedad. Eso es una realidad. Evoluciona la sociedad en cuanto a la unión concubinaria, en cuanto a la unión de parejas del mismo sexo, en cuanto a que se le permita adoptar también. Y esto debe de evolucionar. Debe de evolucionar porque la sociedad es diferente y debe de evolucionar porque el Uruguay es un país con una tasa de nacimiento baja, es un país envejecido y por todos los números que venimos viendo desde hace muchos años a esta parte, esto continúa de esa forma. Y una de las soluciones que creo yo no va a ser la única, pero que puede colaborar en por lo menos revertir esta situación, es darle la posibilidad a los ciudadanos de poder tener hijos de tal o cual forma. Creo que en 1950 la tasa de fecundidad era 2,7, 2,8. En el 2000 es 1,6, 1,7. Hemos bajado. Ha bajado. Y bajando. Ha bajado. Y bajando, ¿verdad? Bajando. La población de más de 64 años a menos de 15 en Uruguay ha crecido exponencialmente. En el mundo, no estoy inventando nada con esto, ¿verdad? Pero la expectativa de vida desde el 2000 hasta ahora ha crecido 5 o 6 años. Es toda una conjunción de que es necesario, por un lado o por el otro, lograr, ¿verdad?, darle la posibilidad a determinados ciudadanos de que puedan tener hijos. Una duda extra. Cuando se habla de enmendar ese artículo, ¿no?, el de las solamente madre o hermana, que se habilite a una tercera persona, caso a caso, ¿se va a ir a la tercera persona cuando no hay madre o amiga? ¿O puede desde el vamos elegir a una amiga porque se lleva mal con la madre y no tiene onda con la hermana? Nuestra propuesta es dejarlo abierto. Dejarlo abierto, bien, claro, sí, sí. perfecto. Sí, Sí, sí. Pepe. Diputado, es un tema sin duda delicado, muy serio. Yo creo que por la vía de los hechos, en este momento en nuestro país se dan ese tipo de acuerdos con personas que no son familiares. Y me pregunto, para poner un ejemplo simplemente, supongamos que yo con mi pareja no puedo tener hijos. Lamentablemente caigo en el tema que es la mujer la que no puede, pero es a efecto de que se entienda el ejemplo nada más. Y lo converso con una amiga de toda la vida y ella está de acuerdo. ¿En qué me beneficia a mí no blanquear esa situación? O sea, ¿en qué me beneficia a mí atenerme a la ley? Bueno, lo que pasa es que hoy la ley te lo prohíbe. Lo prohíbe. Está bien, pero si queda entre lo nosotros que como un nosotros- acuerdo en el que... ¿Y cómo lo harías? Y lo que pasa es que tú hoy... Cuando va a parir tu primero- amiga, va a parir su hijo, primero, no el tuyo. Primero Claro. que nada, estás infringiendo la ley. Claro. Segundo, tenés otro problema después del apellido, más si estás casado, Exacto. etcétera, etcétera. Y Más todos los posiblemente- problemas que lleva, que el Estado no te la tiene que complicar. Lo que yo creo que el Estado te tiene que ayudar. Si Claro. tú con tu pareja querés tener familia y a su vez hicimos una ley, todos los uruguayos, para fomentar eso, ¿por qué a la vuelta de la esquina te la trancamos si tenés problemas? Porque ya es un problema entrar en esto. Que nadie se crea que entrar en fácil. procesos de fecundación, de entrar en estas clínicas es algo No, es divertido. dolorosísimo La emocionalmente, decisión es un dolorosa, desgaste, el proceso sí, es doloroso, todo es doloroso. Y encima a veces cuando todavía, después de pasar todo eso, se quedan con embriones que son propios o que hay esperanzas, que muchos son estudiados y que generalmente hasta
Hasta ya sabes, hoy está la posibilidad y la ciencia ha avanzado. Creo que la parte que te tocó definir es, la ciencia avanzó en un montón de cosas que hace a que la sociedad podamos avanzar también. Hace que, por ejemplo, hoy un embrión ya se sabe si es varón, si es nena. Entonces, ¿por qué el Estado le va a cortar la posibilidad si tenés la chance de que una amiga te ayude? ¿Me permite leer un mensaje que me parece que es válido? Pero ¿cuál es el problema si alguien quiere lucrar gestando un bebé? Es un tema entre privados. Algunos cobran más, otros menos o gratis. El Estado que no se meta, solo que redacte un contrato entre particulares y darle garantías a ambas partes. ¿Hay que ir a gastar a otro país? Cada uno que se arregle como puede y quiera. Es algo que está en la discusión. Ahí lo que pasa es que ya entramos en otro problema, que Es no el es el que lucrar. queremos atender. Y bueno, pero Es ¿y lo que estaría tan mal? precisamente Porque también abriría el juego. Es lo que precisamente el legislador, cuando se hizo la ley, previó y se ataca, porque sí hay que reconocer que hay una discusión internacional sobre Sí. la explotación de la mujer. Y ahí creo que ya entramos en un problema adicional, que es hasta cuánto estamos dispuestos como sociedad a que la explotación del vientre de la mujer la aceptemos como un negocio. Como un Y negocio. pero nos ¿Siempre parece sería que es- explotación? ¿Se explota a las mujeres cuando entonces se va al exterior a subrogar un vientre? Y Bueno, creo pero que hay una discusión en todo esto. pregunta. le estás ¿Cómo lo ven comprando. ustedes? Lo que pasa que, como dice él, o sea, una cosa es corregir una ley que está buena, porque además, como decíamos hoy, el Fondo Nacional de Recursos te paga los procesos de reproducción asistida y por lo tanto te sale, no es oneroso para nadie, y pone en igualdad de derechos a una mujer que tiene hermanas o segunda línea con otra que no las tiene, por lo tanto, hasta en el caso de las mujeres también hay inequidad. Pero el problema es que en otros países del mundo se lucra con esto y se contratan los vientres y luego se generan muchísimos problemas. Lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Internacionales. A mí me parece que el hecho de que se comercie con el vientre, con una mujer para que sea la madre de tus hijos, y bueno, es una forma así de explotación del vientre de la mujer, porque un embarazo no es una cosa sencilla. Y tú lo Pero a decías ver, al cuando tú principio, congelas gametos, en un embarazo tú puedes tener problemas. Gratis no te sale. Alguien cobra por eso, por tenerlos Bueno, congelados. lógico que Hay sí. todo, siempre hay un, te guste Pero más no o es te un guste negocio. menos, pero siempre hay intereses económicos en todo lo que tiene que ver con la salud. Depende quién se lleva la plata al bolsillo, ese es otro tema, pero alguien se la está llevando. Bueno, en el tema del alquiler de vientres, Pero en el caso de Uruguay, ¿por qué hay que no. verlo? No, pero Ah. te estoy hablando en el mundo. Y Sí. a partir del mensaje de este televidente, Pero no estoy que de me parece que acuerdo tiene con un punto. lo que se ¿Por qué está no puede ser una forma de ingreso de otras mujeres? ¿Por qué Justamente no estoy por de qué acuerdo con lo que se hace en explotación? el mundo. Es como decir, bueno, ¿por Bueno, qué? Es una mirada filosófica que hay que darle a esto, ¿no? O sea, acá hay varios intereses en juego. Hay intereses económicos de algunas clínicas que yo creo que lo que quiso evitar el legislador uruguayo es que la maternidad se comercializara, llegara a un punto de se convierta en un producto más a vender. Pero por otro lado hay un mundo que la verdad que esta mirada no la tiene, o sea, o por lo menos gran parte de los países donde la maternidad surge de un contrato. Y entonces digo, bueno, ¿qué lugar nos vamos a parar? Porque además hay otro tema, que es el que decía el diputado al principio de su exposición. O sea, hay una necesidad también de personas de resolver la necesidad que tienen de procrear, o si no pueden procrear, de tener una descendencia. Sin pensar en la adopción, por ejemplo. Sin pensar en la adopción. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se llega a la adopción, porque no siempre estamos hablando de alquilar el embrión. Podemos estar hablando de un alquiler de gametos, un alquiler de espermatozoides congelados o no congelados, o de los óvulos. Eso más que alquiler es donación, ¿no? Sí, eso es más una donación. No termina el contrato de Pero en alquiler. definitiva, en Estados Acá la ley Unidos... te obliga a que una de las personas brinde su gameto, Exacto. ya sea masculino o femenino, cosa que me parece Pero en Uruguay está correcta. dejando afuera al hombre, por ejemplo, entre otras cosas, Sí, sí. entre otras desigualdades. Esa es A mí una me parece muy plausible la iniciativa del diputado, creo que va en el buen sentido. Adelanto que yo no tengo una posición, por lo menos previa respecto a este tema, me estoy desasnando hoy, pero entre lo que es coartar las libertades y ampliar las libertades, me quedo siempre con ampliar las libertades. Y en cuanto a la inconstitucionalidad
de esto, no se olviden que la inconstitucionalidad la tiene que declarar la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de No, Justicia... parcialmente, Sí, dije yo, pero la Suprema Corte de por el Justicia en derecho, líneas generales no le va a dar. Por eso es que yo creo que el diputado lo está tratando de llevar por la vía legislativa, porque por el lado de la Suprema Corte de Justicia probablemente cualquier acción no tenga andamiento. Corríjame si estoy en lo cierto o no. Es así. Yo creo que igual no se inició, hay 5 abogados de la Facultad de Derecho que están iniciando algo. Creo que es tan de sentido común que deberíamos poder solucionarlo legislativamente. claro. Y creo que la discusión, por eso primero les agradezco con el respeto que hemos planteado el tema, porque lamentablemente estas discusiones terminan siempre en el alquiler de vientre. Cuando la realidad, lo que nosotros estamos intentando es solucionar y allanar el camino a familias que vienen de muchas dificultades y que además le agregamos más Pero dificultades. aparte nada te asegura que el alquiler de vientres, con la ley actual que tenemos hoy, no se dé en forma indirecta. Porque si yo Sí, tengo un pueden familiar hacer arreglos por fuera, claro, y totalmente, te pago el eso es alquiler, obvio. te cubro tus gastos durante un año, etcétera, etcétera. O sea, estamos partiendo de la base que esto se hace con buena fe y sin que haya dinero de por medio. Exacto. Ahora, si vamos a pensar que es todo torcido, la ley actual también puede ser torcida. Todas las leyes pueden significar. Por eso, hay que pensar que el espíritu de esta ley, Qué como es el delicado, espíritu... ¿no? Porque claro, los vínculos... el Es como anterior, cuando vos, salvando todas las diferencias, pero pones a alguien de padrino de tu hijo, ¿no? A un amigo, pensando en alguien tal vez no familiar, familiar, ahí va. Después te peleás, yo qué sé, la vida pasan cosas, te distanciás, no lo ves más, no tiene más padrino tu hijo, por ejemplo, ¿no? O al revés, lo que sea. ¿Cómo se manejan o qué experiencia ha recabado de lo que es a través del tiempo este sistema de la subrogación de vientres? Las parejas pueden elegir no decirle al chico, al niño, a la niña que hubo mediante un vientre subrogado. Pero no hay ninguna ley que maneje la confidencialidad de las cosas y la tía o la hermana un día puede decirle, ¿sabés que creciste acá? No sé, o sea, ¿cómo se ha manejado intrafamiliarmente Bueno, esos por temas? eso es que planteamos esto, porque la solución que brinda el Uruguay es pésima. O sea, generamos más problemas Para todavía mí más porque problemas, los sí. problemas son a la interna de la familia y para toda la vida. Entonces, por eso es un mecanismo que se termina usando poco, es un mecanismo que lamentablemente no soluciona el problema y es un mecanismo que restringe los derechos de muchos uruguayos y uruguayas que quieren salir adelante en este tema. Por lo cual, me parece no solo que es fundamental, sino que es urgente solucionar este problema y que podamos de una vez por todas seguir avanzando en derechos y en igualdades que el Uruguay tiene que tener, tiene que avanzar y que todavía tenemos como sociedad que ser mucho más solidarios y justos a la medida de las leyes que creamos. Bien, ¿alguien tiene más preguntas sobre este tema? ¿Cómo está en el tema, digamos, de la receptividad a Y el nivel testeo político? parlamentario. Exacto, porque Este Parlamento supongo- en chico ya votó, ¿no? Esperemos, ojalá funcione. Bueno, hoy, por ejemplo, que tuvimos reunión de toda la coalición y que por lo menos podemos avanzar sí, en otro de los temas que hemos planteado, que es el controlar la usura, que fuimos bastante favorables y que vamos a avanzar. Este tema hubo algunos legisladores que pidieron más información y creo que sobre todo es por el punto donde yo intento machacar, porque las redes también, las críticas que llegan son básicamente con el tema del alquiler de vientre famoso, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando en este proyecto de ley y que además hay que acercarse mucho más a lo que es la situación y la realidad de las familias que entran en esto. Victoria, vos me preguntabas cuál es el resultado. Estos procesos son muy desgastantes, son horribles, pero cuando se logran, cuando una pareja pelea tanto por poder tener un hijo y lo consigue, generalmente se solidifica mucho más una familia por la cual se peleó, se trabajó, se luchó y se consiguió. Así que creo que son procesos que como decía acá el amigo, son demostraciones más de amor que de otras cosas, ¿no? Bien. ¿La postura de la Iglesia se ha manifestado en estos días? No se ha manifestado no en estos días, pero oficialmente, ya va a venir. pero ya va a venir. Ya va a venir. Se sabe que tiene sus reparos, Por supuesto. ¿no? Bueno, lo que pasa es que acá estamos además... Pero no somos a ver, es un Estado Pero laico, no- o sea que no Está bien, pero debería intervenir. estamos Es un Estado estamos laico. avanzando en lo científico,
pero tenemos que tener claro también que hay un punto donde le tenemos que dar un parate a esto, porque estamos llegando al borde del tema de la clonación, por ejemplo. Ah, pero ¿no? espérate, está Tema- yendo muy Nada que ver. lejos. Y bueno, pero Nada que ver. ojo con la lógica de los laboratorios. Nada que ver. O sea, entonces yo digo, me parece bien, lo que me parece bien de este proyecto es que se vaya dando pequeños pasos, porque eso mostraría un avance y además mostraría sensatez. Pero también un poco de cautela, llegar, no sé, a lo que es el Estados Unidos o Colombia. Que elegís el color de pelo. Donde es parte de los clasificados las personas que ofrecen sus vientres. Entonces, Pero eso me parece que yo no creo está que bueno. yo creo que Uruguay está muy lejos de esa realidad y creo, repito, que este proyecto es un proyecto que atiende a salvar una inequidad que es real. O sea, hoy por hoy hay mujeres que por razones de que no tienen un familiar directo, ya sea hermano, cuñada, hermana, cuñada, etcétera, o sus hermanas están fuera de edad también para poder alimentar, o sea, Gestar un bebé. gestar un bebé. Y bueno, se Por eso. quedan sin la posibilidad frente a otras mujeres que lo pueden hacer porque sí tienen una cuestión. Y te repito, yo creo que es más complicado y en el mundo contemporáneo no se usa el sistema de los familiares justamente por eso, es hasta más complicado en el tema intrafamiliar. Hay mucha, A mí me sí, parece- hay mucha gente, mucha no, pero que uno se tiene que decir, ¿por qué? Qué ridículo, ¿y por qué no adoptan si no pueden tener? Bueno, a ver. Porque es mejor tener tu a propio ver, hijo. nadie puede juzgar esas decisiones, ¿no? Me parece que es entrar en un terreno muy delicado, ¿no? No, Y pero que- dijiste además- algo importantísimo, Victoria. Pero ojo que vos vas a tener tu propio hijo, porque tú vas a aportar tu óvulo a la descendencia y tu esposo va a aportar su Bueno, espermatozoide. esa es por eso y está la lo único diferencia que van entre a todos hacer va a estos ser crecer otro procesos. vientre, pero en Primero- realidad el hijo realmente es tuyo. Bueno, Desde un el hijo punto de vista adoptado geno- también Un es hijo adoptado genoma. también es tuyo. También es tuyo. No, pero- pero sin embargo, el hijo adoptado no tiene, digamos... No tiene tu forma carga parte de tu genética, está descendencia. claro. La Sí, sí. genética es diferente. Pero duda, el Silvia, punto además es hay- que te importe pero no más o está- menos la genética, pero no no está son compra- no decisiones está- que se no puedan estás juzgar. adoptando Me un parece que es muy perrito. personal. Hay situaciones, creo que la palabra exacta, hay situaciones en las cuales me parece que desde los legislativos uno no se puede meter en la interna ni de cada familia, ni de cada mujer, ni de cada hombre que quiere. Tenemos que buscar las posibilidades de justicia y después cada uno sabe en su mundo Exacto. qué es lo que decide. Entendámonos también que el Uruguay tiene un problema grave que intentamos en la LUC solucionar, que es adelantar los tiempos De adopción. de adopción. O sea, los tiempos de adopción en Uruguay son terribles. Vergonzoso. Intentamos con algunas normas mejorar esos tiempos que todavía no se han alcanzado. Ojalá mejoremos todos los mecanismos para que muchas cantidades de familias que hoy quieren tener hijos o ayudar, y no siempre la decisión es el poder tenerlo dentro de su propia familia o el tema genético. Hay mucha gente que adoptaría si fuera más fácil, y bienvenido sea que facilitemos todos los mecanismos para la adopción, y bienvenido sea también que mejoremos todos estos mecanismos. Y un detalle, muchos de los casos que estamos hablando, los embriones ya existen, porque los problemas que yo estoy planteando son parejas que ya empezaron el proceso, que ya les hicieron los funcionó, embriones, o sea, que ya tienen sus propios embriones, que Sí, están congelados, Están congelados, claro. y que teniendo los embriones congelados, el Son Uruguay vidas le en dice, suspenso, ¿te das cuenta? Es muy tiralos, porque no le damos ningún... A ver, a mí me gustaría decir a quien pueda estar en contra de eso, decir, bueno, ¿quién tiene la capacidad de decirle a una madre, no, tirá los embriones porque acá no te dejamos si no tenés hermana? Es un acto de Suena hasta injusticia ridículo. brutal. No, pero además Es que- suena es que- hasta ridículo. Dicho así, Totalmente. Pero- porque no tenés hermana. Eso es lo que suena pasa hoy en el Uruguay, Sí, y eso es lo exacto. que dice la ley. Bien, ojalá que esto tenga también viaje entonces. Diputado Peña, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a vos, Victoria, a No, todo el por panel favor. por el respeto y porque pudimos comunicar algo que me parece que es importante que avancemos como sociedad. Ya nos contará qué tanto avanza entonces. Veremos. Pausa y ya volvemos. Este